Ingenieros e ingenieras, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Bueno, muchísimas gracias por el saludo. Ahí en pantalla estoy compartiendo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Lo están leyendo? Sí, señor. Ok, entonces, en la última sesión de ejercicios, bueno, en la penúltima, de hecho, en la penúltima, en la penúltima sesión de ejercicios, desarrollamos una SM para un multiplicador. Y ese ASM lo dejamos en dos estados. Entonces, la idea del ejercicio que les propongo para que lo desarrolle cada uno de ustedes es que haga el proceso de síntesis. Entonces, coja la última lección, revise el proceso de síntesis, esa receta de 11 pasos, y aplíqueselo a ese ASM para al final obtener un diagrama esquemático del camino de datos y la unidad de control. Y de tarea, pues les va a quedar que implementen ese circuito en VHDL y lo lleven a la herramienta que usamos en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, yo quedo aquí conectado. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes avance independientemente de ese ejercicio. Si tiene inquietudes o dudas, pues me puede comentar y las vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces aquí quedo yo conectado atendiendo las inquietudes. Entonces, recuerde, ahí está la lección que tiene que revisar, pues es la última lección. Entonces ahí en el aula virtual está disponible esa lección para que la revise. Entonces, aquí yo quedo atento a cualquier inquietud o duda que ustedes puedan tener. ¿Listo?
Ahí en pantalla está la metodología de síntesis para que la apliquen. Entonces, recuerden primero construir la tabla de estado presente, condiciones, estado futuro, acciones. Eso va a ser una tabla muy sencilla porque el ASM tiene tan solo dos estados y luego vayan construyendo el circuito por capas. Primero los registros, luego los combinacionales de la capa superior de operadores, que típicamente son las operaciones aritméticas. Luego la capa inferior de operadores, que son los operadores con los cuales ustedes evalúan las condiciones. Luego la capa de multiplexores para los registros que reciben varias asignaciones, interconectan. Luego definen cuáles son las señales de activación de los registros, de selección de los multiplexores, las que se retroalimentan desde los combinacionales de la capa inferior de operadores, obtienen las tablas que traducen las operaciones a las tuplas de control y de retroalimentación y finalmente con esos dos últimos insumos, el 9 y el 10, entonces lo reemplazan en la tabla original del punto número 1. Entonces, vayan avanzándolo, si tienen alguna duda me avisan y con gusto la atendemos.
¿Cómo vamos? ¿Sí están avanzando o no? Buenas, buenas, ¿hay alguien por ahí? Buenas, buenas, vecino, ¿hay leche? Buenas. En estas clases uno se siente cuando llega, igualito cuando llega a una tienda y no hay nadie. Le toca a uno comenzar a gritar, buenas, ¿hay alguien por ahí? Buenas, buenas. Oiga, de verdad no hay nadie conectado por ahí. Buenas, 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 buenas. Oiga, no hay nadie. Buenas. Profe, una pregunta. Uy, si hay alguien. ¿Quién me habló? Hola, profe. ¿Quién me habla? Fabián Pineda. Hola, Hola, Fabián, ¿cómo está? Bien, profe. Bueno, por lo menos sé que usted está conectado y haciendo algo. Cuénteme. Es que, pues, guiándome de la SM que pues, profe planteó aquella vez, se llegaron a dos estados, ¿sí? Sí, Entonces, para el caso de armar la tabla, sí. hay un Ahora, estado donde se pasa a dos condiciones, ¿sí? sí hay un O estado que sea, tiene dos condiciones. Sí, una evalúa a qué estado vamos y la otra evalúa lo que se tiene que hacer cuando se salta a un estado, sí. es que no sé ahí cómo armar la tabla, o sea, porque organicé, es que creo que la condición es si X es igual a cero o Y es igual a cero. Venga, venga, solo por usted venga, armamos la tabla. Yo la armo, ¿listo? Vale, bro. Pero solo por usted que me hizo la pregunta. Dale. Entonces, venga a ver, voy a abrir aquí, sí, porque es una tabla, se puede hacer en Word. Venga, abro aquí en Word, acá, ¿dónde está? Aquí, y vamos a hacer la tabla. Cerremos esta, y, a ver, esta no, no, acá, Word, documento en blanco, listo, Fabián. Entonces,
Ya voy a compartir. En compartir, comparte el Word. Fabián, ahí está viendo el Word compartido ya. Sí, señor. Bueno, entonces usted me va a ayudar, porque yo no tengo el gráfico aquí de la ASM. Usted me va a ir contando y yo voy escribiendo la tabla. ¿Listo? Vale. Entonces es una tabla. Vamos a insertar una tabla. Esa tabla va a tener, bueno, el encabezado, y el encabezado tiene 4 columnas y tiene tiene 3 filas. ¿Listo? Es tabla, insertar, 4 y 3 acá. Listo. Entonces aquí decimos estado presente, condiciones, estado futuro y acciones, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, Fabián, cuénteme, en el primer estado, entonces llamemos estados S0, llamémoslo así. Ahí se evalúa una condición. ¿De quién depende la condición? Depende de INI. INI. Entonces, si INI es igual a 1 o si INI es igual a 0. Es decir, cuando llega el flanco de reloj e INI es igual a 0, ¿a qué estado futuro saltamos, Fabián? Ahí regresa ese cero. Entonces salta el estado 0. Listo. Y cuando INI vale 1, ¿a dónde salta? Pasa a ese 1. A ese 1. ¿Listo? Listo. Entonces a ese 1. Listo. Creo que hasta ahí lo logró hacer, supongo, ¿cierto? Sí, señor. Estaba fácil. Listo. Y cuando INI vale 0, entonces, ¿qué acciones se ejecutan? Llega INI, es decir, INI vale 0, llega el flanco de reloj, salta ese 0. ¿Qué acciones se ejecutan con ese flanco de reloj? Ahí Z vale 0. Z es igual a 0. ¿Qué más? Prot vale 0. ¿Cuál? Perdón. La prot, producto. P. Tenemos P igual a 0, ¿sí? Down, la Don, don igual a 0. ¿Qué más? y X igual a 0, Y igual a 0. Listo. Creo que voy a mover esto acá. X igual a 0, Y igual a 0, ¿y qué más? Y ya. Con esos. Y cuando INI está en 1 y llega el flanco de reloj, es decir, salta a ese 1 que se ejecuta. A Se ver, ejecuta también Z igual a 0, Z igual a 0, P igual a 0, P igual a 0, el down no, igual a 0. 0, sí. Y ahí X es igual a M sub 1. El GIS es igual a la entrada de M1 y Y es igual a la entrada de M2, ¿cierto? Sí. Listo, entonces hasta ahí claro, ¿cierto, Fabián? Sí. Listo, entonces ahora en el estado 1. Entonces, ahí hay una primera condición, yo me acuerdo, ¿cuál es? Esa es si X es igual a 0 o Y igual a 0. X es igual a 0 o pues, X es igual a 0 o Y es igual a 0. Entonces, esa condición, si se cumple, ¿a dónde salta? Ahí regresa a ese 0. A ese Pasa a 0. ese. A ese 0. ¿Y qué se ejecuta ahí? Ahí se ejecuta Don Z igual a igual a 1, Z igual a P. y down igual a 1. Sí. Z igual a P y don igual a 1, ¿cierto? Sí, sí. Vale. Y si esa condición no se cumple, ¿a qué estado se salta? Ahí pasa la siguiente condición. No, señor. Ahí esta está diciendo es a qué estado se salta. ¿A qué estado se salta? Ahí sería S1. A ese 1, si no se cumple. Entonces vamos a ponerlo Ah, así, Fabián, para claridad suya.
Entonces, yo llamo esto, si se cumple, pues sí se cumple. Entonces salta ese 0, Z es igual a P de 1 igual a 1. Y si no se cumple, se salta a dónde? A ese 1. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hace cuando no se cumple? ¿Tienes el punto? Vamos aquí. Eh, Acá. No. Entonces, si no se cumple, salta ese 1. Entonces, ¿qué se hace? ahí esperaría la otra condición, o sea, no haría nada. No, no espera ni... No, no, no. Recuerda cómo se interpreta esto, Fabián. Llega el flanco de reloj, ¿cierto? Estoy en ese Sí. 1. Llega el flanco de reloj. Si la condición se cumple, ¿a dónde se salta? A ese 0. ¿Listo? Ujú. Y se hace Z igual a P y 2 igual a 1. ¿Listo? Si no se cumple, ¿a dónde se salta? Ah, ese uno. Con ese flanco de reloj. ¿Y qué ejecutamos con ese flanco de reloj? Depende de la siguiente condición que estamos Ah, ok. evaluando ahí. ¿Sí? Que si es x sub 0 igual, x sub 0 igual a qué? A 1, ¿no? Sí. No me alcanzo a acordar, todavía tengo buena memoria. Igual a 1. Entonces date cuenta que esta condición también se evalúa en el flanco de reloj solo cuando estamos saltando ¿a dónde? A ese 1. ¿Sí te das cuenta? Sí, señor. Sí. Y lo que hace es definir qué se hace cuando saltamos a ese 1. Entonces, si se cumple, si x sub 0 es igual a 1, entonces vamos a hacer la misma aquí. Entonces, ¿qué se hace? Ahí Se hacen es, 3 cosas. ¿Qué cosas son? pues en el caso si se cumple, x Sí, igual 1, no. p igual p P es igual a P más Y. más y, sí. ¿Sí? ¿Qué le pasa a Eh, X? x eh, Se desplaza a la derecha desplaza a la derecha, sí. y se le mete un 0. ¿Y qué le pasa a Y? Y se desplaza a la izquierda A la izquierda y se le y inyecta se un cero. le inyecta un 0. Listo. Eso es si se cumple. Ahora, si no se cumple, vamos acá, entonces vamos acá, pongámosle acá, si se cumple, entonces si se cumple, hacemos eso. Y si no se cumple, ¿qué hacemos? Solo Ahí, hacemos 2 cosas. sí, las últimas dos. Entonces simplemente hacemos X es igual a 0, a X desplazado a la derecha, y Y es igual a Y desplazado a la izquierda un 0. Listo, y ahí está la tabla. Ok. ¿Te quedó claro? Sí, profe, ¿O gracias. o hay alguna duda? Listo, tómenle pantallazo ahí a la tabla. Ahí quedó la tabla. ¿Está claro para los demás? Si hay alguien por ahí, ¿o hay alguna duda? No, profe, claro. Ah, ahora sí, sí están por ahí. Yo pensé que no estaban. Profe, no sé si me escucha. Lo escucho muy bien. ¿Con quién hablo? Con Arturo Ramírez. Arturo, ¿cómo le va? Bien, bien, sí, señor profe. Sí me queda una pregunta de lo que acaba de hacer ahí. De lo que acabamos de hacer, cuénteme, a ver. Eh, Profe, cuando no se cumple la primera condición, entonces Es usted decir, pone que no, perdona. Ubícate para que leamos bien esto, dime el estado en el que estamos. en ese uno, profe. En ese uno, listo. Esa condición, listo. Recuerda que aquí todo se evalúa al mismo tiempo, con el flanco de reloj. Estamos en ese uno y llega un flanco de reloj. ¿Listo? Vale, ¿Eso vale. te es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, llega el flanco de reloj. Estamos en ese uno, llega el flanco de reloj. Listo. Sí, señor. Entonces, cuando no se cumple la primera condición, No, es decir, cuando tenemos el no acá.
¿sí? Sí, ajá, sí, señor. Saltamos al C1. Con el flanco de Profe, reloj vuelve y se salta ese 1. Sí, ¿eso es porque al final de la segunda condición sí o sí salta ese 1? O... sí, 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 en la segunda condición no tiene nada que ver con el cambio de estado. Ah, No tiene nada que ver. Ella simplemente define cuando se salta S1, desde S1 a S1, ella simplemente define qué se hace. Si X0 está en 1, con ese flanco de reloj se van a hacer estas tres cosas que tú ves acá. Si X sub 0 está en 0, tan solo se van a hacer estas dos cosas que están acá. Pero ojo, eso es cuando se está saltando de S1 a dónde? A S1. ¿Te queda claro? listo, profe, sí, señor. Ok, ya. Perfecto. Listo. ¿Hay más inquietudes? Recuerden que la tabla tiene que estar diciendo lo mismo que dice la SM. Y eso es lo que nos dice la SM. Que cuando yo estoy en S1 y llega el flanco de reloj, ¿a dónde salto? Eso lo define esta condición que tenemos acá. Es que no está bien hablar de la primera y de la segunda, porque implicaría que hay como un orden. No, no, y no hay ningún orden. Las dos se evalúan a la vez, ¿sí? Todo lo que llegue en el estado se evalúa. Entonces, la primera. Entonces, si estoy en ese uno y llega el flanco de reloj, entonces esta condición de acá me define a dónde me voy. Si se cumple, salto ese 0 y hago esto de acá. Si no se cumple, salto ese 1. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Es decir, ¿qué hago acá? Depende de x sub 0. Si x sub 0 está en 1, haré estas tres cosas. Si x sub 0 está en 0, haré estas tres cosas. ¿En qué momento? Cuando estaría saltando de S1 a dónde? A S1. Listo. ¿Más inquietudes? Entonces ahora, porfa, ahora sí cojan la receta de 11 pasos y aplíquenselo acá. Ahí, a ver, ¿cuántos registros hay? Yo no lo voy a hacer, yo simplemente voy a ir aquí, registros. Ustedes me van dictando, ¿cuántos registros hay? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los registros? Ya se fueron, oigan. Creo que Z sería 1. Z, todo lo que tenga asignación. Z, P, P, DON, X y Y. Ahí están los registros, son esos. No se les olvide, aquí voy a marcar la longitud de cada uno de ellos en bits. Z es de 16 bits, DON es de 1 bit, P es de 16 bits, X es de 8 bits y Y es de 16 bits. Listo, ahí está. Operaciones, operaciones de la capa superior, operaciones combinacionales, capa superior. Capa superior. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué operaciones combinacionales, lógicas o aritméticas tenemos? Ahí es la suma Hay una suma que tenemos AP más B, y los desplazamientos. un desplazamiento a la izquierda, y un desplazamiento a la derecha. Listo, ahí están, son esas tres. Operaciones combinacionales de la capa inferior, que son las que evalúan las condiciones. ¿Cuáles están? ¿INI requiere una operación? ¿INI requiere algún operador para creo evaluar esa que condición? de igual a 1 o igual a 0. No, no requiere, porque INI no es variable aquí del camino de datos.
¿Sí te das cuenta que ini no figura por aquí en ningún lado? Ah, vale, sí, sí, señor. Entonces, ini es una entrada a la unidad de control. Ini no tiene nada que ver con el camino de datos. Ini va a entrar, ini va a ser una entrada a la unidad de control. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesito dos comparadores de magnitud a 0 y una compuerta OR para poder evaluar esto de acá. X igual a 0 o Y es igual a 0. Un comparador de magnitud que evalúe esto y otro comparador de magnitud que evalúa esto, y como están conectados con una OR pues es una OR. Y no necesito más. ¿Por qué? ¿Por qué razón no necesito más? Porque yo no necesito de un comparador de magnitud o en un circuito combinacional para averiguar si este bit vale 0 o vale 1. Simplemente uso ese bit. ¿Es claro eso? ¿Cómo hago para saber si un bit está en 0 o está en 1? Pues con el mismo bit. El mismo bit me lo dice. Entonces, para evaluar esto, yo no necesito de ningún operador combinacional. Listo. Luego ahí tendrán que, multiplexores. ¿Cuántos multiplexores hay? Pues todas las que reciban más de una operación. Entonces, a ver, Z necesita multiplexor, sí. ¿De cuántos canales? 2, porque se carga con 0 y se carga con P. Entonces, vamos a ponerlo. Z necesita 2 canales. P. P, ¿cuántos canales necesita? ¿Con cuánto se carga P? Se carga con 0 y se carga con P más Y. Es decir, también necesita 2 canales. Don, ¿con qué se carga? Se carga con 0 y se carga con 1. Es decir, necesita 2 canales. Lo que estoy marcando ahí entre paréntesis es la cantidad de canales del multiplexor. ¿Listo? X. X se carga con 0, se carga con M1 y se carga con X desplazado a la derecha. Es decir, son tres asignaciones. Es decir, X necesita un multiplexor de 3 canales. Y Y, ¿cuántos canales? Necesita un multiplexor de cuántos canales. Se carga con 0, se carga con M2 y se carga con Y desplazado a la izquierda. Entonces Y necesita un multiplexor de 3 canales. Listo. Entonces ahora, señales de activación. Son todas las señales de activación de los registros. Entonces necesitamos, llamémosla LDZ, LDP, LDX, LDY y LD ¿qué? Y LD DON, por ejemplo. Por cada registro necesitamos una señal de activación. LDZ, LDDON, LDP, LDX y LDDON. Listo. Señales de selección. Entonces necesitamos selección para Z, cel Z, selección para P, selección para X, selección para Y y selección para DON. Listo. Señales de retroalimentación, de realimentación. La señal que me evalúe esta condición de acá, es decir, que va a ser la salida de esto. Entonces, llamemos a esa señal condición 1 para evaluar X es igual a 0 o Y es igual a 0. Entonces, tenemos condición 1. Y condición 2, llamémosla condición 2, que es para ver si X sub 0 es igual a 1. Entonces, tengo dos señales de retroalimentación, dos señales que van ¿de dónde? Del camino de datos a la unidad de control.
Ahora nos dice traducción de líneas, perdón, de operaciones a líneas. Entonces ahí tiene que hacerse una tabla. Entonces va a poner una tabla donde va a poner la operación. Y aquí, ¿cuántas señales tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una tabla acá, hasta 10. Yo creo que se van a necesitar más. Número de columnas, entonces 11. Y número de filas, no sé, pongamos cuántas operaciones son varias. Entonces, ¿pero cuántas operaciones son? Aquí hay una, esta es una sola acción. Esta es otra sola acción, 2. Esta es otra, 3, 4, 5. Entonces voy a poner traducción de operaciones a líneas. Entonces voy a poner aquí, inserto una tabla que tenga 11 columnas y 6 filas. Entonces aquí, operación. Y aquí pongo las señales de activación. LDZ, LDP, LDX, LDY, LDDON. Y aquí pongo las de selección. Cel Z, Cel P, Cel X, Cel Y y Cel DON. Listo. Entonces la primera operación, que será esta. Entonces, esa operación la pongo acá. Entonces, ¿cómo debo activar estas señales para que cuando llegue el flanco de reloj, esa operación se haga en esos registros? Entonces, Z se carga con 0, entonces Z tiene que estar activo. P se carga con 0, entonces P tiene que estar activo. X se carga con 0, entonces tiene que estar activo. Y se carga con 0, por lo tanto tiene que estar activo. Y DON se carga con 0, por lo tanto tiene que estar activo. ¿Cómo estarán las elecciones? Pues supongamos que cuando los multiplexores tienen su canal de selección en 0, permiten la entrada del 0. Esto será 0, esto será 0. Estas son de 2 bits, porque admiten 3 canales, 0, 0 y 0. Listo. La siguiente acción. El dibujo lo hacen ustedes, yo no voy a hacer el dibujo. Simplemente le estoy ayudando, orientando. Pero gracias a que el ingeniero Pineda preguntó, si él no hubiera preguntado, yo no hago nada. Listo, entonces está acá. Z se carga con 0, entonces debe estar activo el registro Z. P se carga con 0, entonces tiene que estar activo el registro P. DON se carga con 0, X está activo, entonces X se carga con M1, por lo tanto X tiene que activarse. Y se carga con M2, por lo tanto Y tiene que activarse. Y DON se carga con 0, por lo tanto tiene que activarse. Z se carga con 0, entonces lo seleccionamos con un 0. P se carga con un 0, entonces lo seleccionamos con un 0. Aquí,
Como X se carga con M1, vamos a suponer que eso lo seleccionamos en el multiplexor con 0, 1. Y aquí como Y se carga con M2, eso vamos a suponer lo que se carga con 0, 1. Y finalmente, pues DON como se carga con 0, pues aquí le ponemos un 0. ¿Estoy siendo claro ahí o hay alguna inquietud con eso que yo acabo de pintar ahí? De escribir. Y, profe, pues lo del multiplexor se hace como que se estima un valor para hacer esa selección. No, pues tú defines la tabla de verdad del multiplexor. Si vale 0, entra un 0. Si vale 1, entonces entra la otra operación, ¿sí? O en el caso de X, ilustrémoslo con X. X se puede cargar con tres cosas, ¿cierto? Se carga con 0, se carga con M1 o con X desplazado a la derecha, ¿cierto? Entonces, cuando en el multiplexor hay un 0, 0, entonces es cuando X se va a cargar con 0. Cuando en el multiplexor tenemos un 0, 1, se va a cargar con M1. Y cuando lo tengamos en 1, 0, pues se va a cargar con X desplazado a la derecha. ¿Sí estoy siendo claro? Ah, ok, profe. Gracias. Sí, eso lo puedes definir vos, sin ningún problema. Bueno, vamos a otra operación. Esta. Entonces, Z se carga con P. Entonces, Z está activo. P no se carga, entonces esto estará en 0. X no se carga, esto está en 0. Y no se carga, está en 0. Y DON se pone en 1, por lo tanto está activo. Entonces, Z con P. Entonces aquí ya Z no se carga con 0, sino se carga con la variable P. Entonces, aquí seleccionamos en el multiplexor un 1. Aquí lo ponemos en 0, esto estará, podemos ponerlo en 0, 0, esto en 0, 0, no importa. Y DON, como se carga con un 1, entonces vamos a seleccionar el canal 1 acá. Listo. Veamos la que sigue. Esta de acá. Entonces, la ponemos acá. P se activa, claro, porque P se está cargando con P más Y, se activa. X se está desplazando a la derecha y Y se está, perdón, aquí cometí un error. Z no se activa porque no se está cargando. P sí se activa, X se activa y Y se activa. DON no se activa porque no se está cargando con nada. Ahora, Z pues no le está entrando nada. Listo. A P, ¿qué le está entrando? P más Y. Entonces ahí será el otro canal del multiplexor. Es un 1. ¿Qué le está entrando a X? X con X desplazado a la derecha. Entonces aquí será el canal 1, 0. Y aquí será el canal para Y desplazado a la izquierda, 1, 0. Y DON, pues en 0 porque no importa. Y finalmente tenemos la última operación. Es esta acá. ¿Cómo se va a ejecutar esa operación en el camino de datos? Entonces, Z no está activo, P no está activo, X sí está activo, Y está activo, DON no está activo. Entonces aquí tenemos, esto no se selecciona, esto no me importa, aquí escojo el canal 1, 0, aquí escojo el canal 1, 0, y aquí 0. Listo, esas son las operaciones. Entonces aquí ya hice la traducción de operaciones a líneas. Entonces voy a hacer ahora el diseño de la unidad de control, diseño de la unidad de control. Diseño de la unidad de control. Entonces, cojo acá la tabla original, que es esta, y la copio acá. Entonces, codifico los estados. Entonces ya no habla de estado S0, sino estado 0.
Codifico el estado futuro, entonces aquí ya no es 0, aquí es 1. Ya las acciones son, aquí pongo ya no acciones, sino palabras de control. Entonces, en lugar de esta acción, pongo su respectiva palabra de control, la tupla que la ejecuta. Entonces cojo esta tupla de acá, como dice, y la pego acá. Uy, se daña todo con un Z. Entonces más bien la voy a escribir aquí. Son 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 unos, 1, 2, 3, 4, 5 unos, 2, 4, 2, 4, 0, 0, 0, 0 y 0. Listo. Luego tenemos la otra tupla, que son lo mismo, 5 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 1, 0, 1 y 0. Listo. Ahora, las condiciones. Entonces, aquí en las condiciones, más bien entonces digo, son entradas a la unidad de control, entradas. ¿Cuáles son las entradas a la unidad de control? Las voy a listar así. Entonces voy a poner aquí C2, C1 e INI. Van a ser las entradas. Van a ser estas tres entradas, C2, C1 e INI. Entonces, es una tupla de 3 bits, lo que entra a la unidad de control. Entonces, aquí en la primera condición no importa C2 ni C1. Recuerde que C2 y C1 son las que me evalúan estas condiciones. Y aquí simplemente estoy evaluando es la entrada INI. Es decir, aquí podría decir, no me importa C2, no me importa C2, no me importa C1, y aquí INI vale 0. Y aquí digo, no me importa C2, no me importa C1, y aquí INI vale 1. Listo, ahí quedó codificado. ¿Claro cómo hice eso? ¿Se entendió? ¿Cómo escribí esa fila de la tabla de la unidad de control? ¿O no quedó claro? Buenas, Sí, sí, señor profe, quedó claro. gracias. ¿Quién me contestó? Arturo Ramírez. Ah, ingeniero Arturo, gracias. Vale, Listo. profe. Y ahora vamos al otro estado. Entonces digo, ya no digo estado 1, sino digo un 1. Ya no digo aquí 0, estado 0, sino digo estado 0. Aquí ya no digo estado 1, sino un 1. Y aquí ya no digo z igual a p igual a 1, sino la palabra de control que ejecuta eso. Entonces, ¿qué es la palabra 1, 0, 0, 3 ceros, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1? Listo. Y ahora, y acá, x es igual a 0 o y es igual a 0. Entonces, eso me lo dice, ¿quién me lo dice? Eso me lo dice C2. Entonces, aquí será, espera, C2, perdón, eso me lo dice C1. Entonces, acá, INI no importa, está en X. Aquí, necesariamente, es cuando C1 se cumple, es decir, C1 está en 1. ¿Listo? Y acá C2 no nos importa. No nos importa. En este punto. Entonces acá esto tendrá un 0 y esto acá tendrá 1. ¿Listo? Entonces acá la única que prima ahí sí vale 1 es C2 y C2 es la que está evaluando, perdón, no, es C1, la única que prima es C1 y si vale 1, entonces salta el estado 0 y ejecuta esta acción. Listo. Ahora, esta de aquí son dos casos. Entonces, primer caso, primer caso, primer caso, cuando C1 valga 0, cuando C2 valga 0, C1 valga 0, porque es cuando no se está cumpliendo C1, y aquí INI no nos importa. Y el otro caso es cuando C2 valga 1, necesariamente aquí
C1 vale 0 e ini no nos importa. Entonces, este es el caso cuando la condición 1 no se está cumpliendo, está en ceros, y la otra condición está en 0. Entonces, cuando eso pasa, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer estas tres cosas. Ah, no, si esta está en 1, entonces esta está en 0 es cuando hago estas dos cosas. Entonces, cuando digo estas dos cosas, bueno, digamos para respetar el orden que pusimos hace un momento, pongamos esto en 1 y esto en 0. Entonces, tengo que ejecutar esta de acá, entonces cojo esta palabra que tengo ahí y es 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, que es esta de acá, que ejecuta tres cosas. Y esta de acá me va a ejecutar solo estas dos cosas de acá. Es decir, que aquí voy a poner 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Listo. Y ahí quedó el diseño de la unidad de control listo. ¿Se entendió? ¿Cómo se obtuvo eso ahí o no se entendió? Sí, profe. Perfecto. Aquí el truco está acá. Miren que esta es la condición, lo que ustedes llaman la primera condición. Está acá. Si se está cumpliendo está en 1, pero ahí no me importa cuándo valga esta, ni me importa cuánto vale INE, simplemente me importa este valor. Entonces se salta al estado 0 y se ejecuta esta acción. Ahora, cuando ella vale 0, esta condición vale 0, aparecen los dos casos de la segunda condición. Cuando la segunda condición vale 1, entonces se salta nuevamente a 0 y se ejecutan tres cosas. Y aparece acá el segundo caso de esa segunda condición, que es cuando ya vale 0. ¿Sí? Aquí, esperen que aquí me quedó un error, porque aquí es al estado 0, aquí es al estado 1. Ahí está. En estos dos casos se salta al estado 1, solo en este caso se salta al estado 0. Estado 1, aquí se ejecutan tres cosas, aquí se salta al estado 1 y se ejecutan dos cosas. Uno dice, uy, pero usted cómo sabe que se están ejecutando. Por ejemplo, aquí se ejecutan 5 cosas, aquí se ejecutan tan solo 2 cosas, aquí se ejecutan 3 cosas y aquí 2 cosas. ¿Y usted cómo sabe eso? Es que eso es a lo Matrix. ¿Se han visto la película? ¿Esta película que se llama Matrix, la han visto? ¿Alguien la ha visto o no? Sí, señor. Sí, Eso. profe. Entonces, cuando usted no ve Matrix, allá el que ve, está en la nave, solo ve unos y ceros en una pantalla, solo que no los ve horizontales, sino como verticales, y comienza a decir todo lo que está pasando en la Matrix, ¿no? Uy, mire, lo están persiguiendo, corra. Bueno, así es acá, mire, si uno simplemente viendo estas palabras de control, uno sabe qué está pasando. Entonces, hasta aquí uno sabe que es la activación de uno sabe hasta aquí que es la activación de los registros. Entonces acá depende del número de unos que está encendido acá en estos 5 primeros bits. El número de registros que se están activando pues corresponde al número de unos que uno ve ahí. Aquí hay 2 unos encendidos, aquí hay 3 unos, aquí 2 y aquí hay 5. Ahí quedó la unidad de control, ingenieros e ingenieras. Esa es la unidad de control. Entonces, ustedes por favor ustedes me pintan el camino de datos, me pintan la unidad de control, me interconectan todo eso, me hacen eso de tarea y me lo pasan a VHDL, que va a ser el tema del laboratorio de la próxima semana. Entonces, la próxima semana les voy a mostrar un ejemplo de cómo ya una SM que ha sido sintetizado, que es todo este proceso que ustedes hacen hoy, entonces, cómo implementamos en VHDL ese ASM que ya ha sido sintetizado manualmente por ustedes. Que eso va a ser el tema del proyecto 4. Entonces, una vez ustedes tengan el ASM del proyecto 3 ya funcionando y usted sepa
que ese ASM del proyecto 3 le funciona y lo prueba y todo. Entonces me va a coger ese ASM y le va a hacer este proceso que hizo hoy, esta tabla, los registros, las operaciones, etcétera, todo eso, hasta diseñar la unidad de control. Y luego usted, ese diseño, que ya es un circuito, usted lo va a llevar a VHDL y lo va a montar. Y me va a demostrar que el ASM sintetizado por usted, pues funciona igualito que el ASM que sintetiza, que va a sintetizarle el IS o el ASM original que usted no sintetiza. Es decir, usted al final del proyecto 4 me tiene que mostrar que ese circuito funciona como el circuito del proyecto 3. Solo que el circuito del proyecto 3 no lo construye usted, sino se lo va a construir ISE completico. En cambio, en el proyecto 4, usted le va a entregar ya el circuito molido, por decirlo de alguna manera, a ISE para que ISE lo construya. Ese va a ser el tema del proyecto 4. ¿Listo? Bueno, ingenieros y ingenieras, hasta aquí inquietudes, algo que no esté claro. Gracias al ingeniero Pineda por preguntar. Ingeniero Pineda, no se olvide, recuérdeme en algún momento un bono por participación en clase, ¿listo? Vale, profe. Me avisa, me recuerda, mire, yo participé, esa vez en clase fue el único que le pregunté en una sesión virtual, ¿listo? Eso yo lo considero participación en clase, las preguntas también. Sobre todo acá en esto de la virtualidad que nadie pregunta, uy, aquí sí es verdad que nadie pregunta. Bueno, por lo menos allá en clase a veces preguntan, a veces, en clase por lo menos uno o dos preguntan, o tres por ahí. Bueno, sí pasan a preguntarle a uno, pero aquí en virtualidad sí es verdad que, mire, de 20 solo me preguntó uno. Si ese ingeniero no pregunta, ustedes se van en ceros con este ejercicio. Bueno, yo no voy a compartirle esto. Esto que yo hice acá, yo no se lo voy a compartir. Se lo dejo ahí para que tome nota, escriba. No, esto yo no lo voy a montar en el aula virtual. Tuvo que estar pendiente. Si no estuvo pendiente, yo le doy, mire, ahí le dejo esto. Tenemos todavía 10 minutos de clase, entonces le dejo a esto ahí. Me dicen dónde requieren que lo deje ubicado para que usted tome nota y yo lo ubico ahí, pero esto yo no lo voy a subir a ningún lado. Si quiere, hágala fácil, tómele foto, mire. Lo pongo ahí, tómele pantallazo a eso. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí debió tomarle pantallazo. Acá. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí debió tomarle pantallazo. Luego acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí debió tomarle pantallazo a esto. Y finalmente acá. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. ¿Ya le tomaron pantallazo? Alcen la mano los que ya tomaron el pantallazo. Ah, bueno, mire, sí, sí como que están conectados, oiga. Yo pensé que no había nadie por ahí. Y no, mire, nomás la mitad. Los otros deben estar muy ocupados. Bueno, muy amables. Pues yo creo que si no hay más inquietudes, ¿hay alguna inquietud? Bueno, si no hay inquietudes, pues de mi parte no es más. Por favor, terminen el ejercicio ustedes, que es hacer un dibujo. Ojalá les quede bien bonito. Y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, a ustedes. Gracias, profe. Oiga, una pregunta antes de que se vayan. ¿Y al fin qué? ¿Si van a vuelven a clase o no? ¿O qué? ¿Saben algo o no? Los que saben son los Pues, otros que no. profe, hoy hay asamblea general. En Paiva están haciendo asamblea y se decide. Si vuelven a clase o no. Ajá, Uy, sí. caramba. Bueno, listo. Muchas gracias, ingeniera.